¿Qué tal, mis hermanos? Pues les saludo ya en este lunes 21 de febrero, empezando la semana 7 de tiempo ordinario, y retomamos este día la meditación de la primera carta del apóstol Santiago. Hoy corresponderá al capítulo 3, versículos del 13 al 18. Y como siempre, Santiago nos sigue ilustrando sobre las enseñanzas de cómo debe ser un cristiano. Y hoy el tema es la sabiduría y nos invita a diferenciar a la persona que realmente tiene y busca la sabiduría de Dios y aquel que tiene y busca la sabiduría del mundo, una sabiduría falsa. Es importante saber distinguir la sabiduría verdadera de la falsa. Santiago nos dice que lo que nos dice Santiago parecería que es muy fácil distinguirla, mis hermanos. Aquella persona que presume de sabiduría, aquella persona que te habla y te dice teoría y que hasta te dice citas bíblicas y siempre se argumenta nombrando a otros científicos y siempre parece que sabe mucho, pero tú lo ves lleno de amargura, lo ves lleno de rivalidades, lo ves lleno de rencores. Si tú lo ves con un comportamiento muy ajeno o siempre prepotente, esa sabiduría no es de Dios. La sabiduría de Dios no nos la da para presumir. Esa es la sabiduría que buscamos del mundo porque queremos sobresalir de los demás. La sabiduría de Dios se debe de manifestar. Fíjense cómo lo dice desde un principio de una manera muy clara. Dice, ¿hay alguno entre ustedes con sabiduría? Si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. O sea, una persona que tiene la sabiduría de Dios lo demuestra con su comportamiento, no con sus palabras. Claro, sus palabras salen sabias porque salen de su corazón y de su comportamiento. Dice, dice una persona, dice, la sabiduría terrenal es irracional y diabólica, pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. O sea, una persona que busca la sabiduría del mundo es envidiosa porque ve a otra persona más sabia que él y empieza a verlo como rival y empieza a querer atacarlo, empieza a hacer que pierda credibilidad. Esa no es la verdadera sabiduría de Dios. La sabiduría que viene de Dios, dice, aquellos hombres que tienen la sabiduría de Dios, en primer lugar, son puros de corazón. Las características de una persona que tiene la sabiduría de Dios, dice, son amantes de la paz, son comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Santiago nos invita no solamente a distinguirla, para distinguir en los demás quienes tienen esa sabiduría. Dice un pasaje de la carta a mi hijo del general Douglas MacArthur, cuando alguien te hable, míralo a los ojos. Si lo ves con soberbia, aléjate de él, porque no se tienen las cosas por hablar de ellas. Santiago la que nos invita no solamente es a distinguirla, sino a buscar la sabiduría de Dios y a tratar de no engancharnos en la sabiduría terrenal. En el Evangelio de hoy es Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29. Es continuidad. Dice, en aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte, ¿qué andaba haciendo Jesús en el monte? Recordemos que el pasaje anterior a este es la transfiguración. Jesús acaba de demostrarles a tres de sus apóstoles, les acaba de mostrar su rostro configurado y les acaba de dar un anticipo de lo que será la resurrección. Hoy, ya ante todos sus discípulos, ante todos sus apóstoles y sus seguidores, les muestra ahora el poder de Dios en contra del mal. No hay un enemigo tan grande como el maligno, pero nadie es tan grande como para vencer a Dios, para vencer a Cristo. Aquí le presentan a un muchacho que estaba endemoniado, que ya tenía tiempo de vivir endemoniado, y le dice el papá del muchacho, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que los pulsen, pero no han podido. Fíjense, esta es una gran enseñanza. Yo lo he dicho otras veces. Cuando tú enfrentas al enemigo con tus propias fuerzas, estás destinado al fracaso. El enemigo es muy poderoso. Ya vimos en el pasaje de los cerdos cómo
hasta más de 2000 cerdos de espíritus estaban poseídos poseyendo a una persona. O sea, es tan poderoso el enemigo y aún así es montonero, pero por muy poderoso que sea, si lo enfrentas con la fe y con la oración y con Dios de tu mano, no te podrá vencer. Y esa es la enseñanza de hoy. Ni siquiera los apóstoles que estaban tan cercanos a Jesús pudieron expulsar a ese demonio. Y qué importante es la fe porque el muchacho le dice, desde pequeño ha estado así y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Y luego fíjense lo que le dice, por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Obviamente Jesús le dice, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Y esas frases que siguen, grábala en tu corazón. Grábala, es similar a lo que le dice el ángel Gabriel a María en la Anunciación. Le dice, todo es posible para aquel que tiene fe. Todo es posible para aquel que tiene fe. Entonces, expulsa, le hace el milagro y expulsa al demonio. Después los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Y dice Jesús, hay espíritus que solo salen con oración y ayuno. O sea, la fuerza propia no es suficiente para poder vencer. Hay rencores en nuestro corazón, hay lujurias, hay envidias que dices, es que yo ya he tratado de vencer eso y no puedo. Es que no estás haciendo suficiente oración. Es que no has tenido suficiente fe en el Señor. O sea, si tú realmente tienes esa fe, si tú realmente, dice el Papa Francisco, con el enemigo no dialogues, con el diablo no dialogues porque siempre te va a engañar. Mira lo que le pasó a Eva. Dialoga con el diablo y terminó desobedeciendo a Dios y terminó empujando a Adán a que también desobedeciera a Dios. Entonces la lección de hoy es muy clara. El mal es poderoso, pero Dios es mucho, inmensamente más poderoso que el mal y solamente de la mano de Dios puedes vencer al enemigo. Tú tienes un potencial. Dice que somos vasijas frágiles, pero con un tesoro dentro. Y ese tesoro es la fuerza que viene de Dios. Cuando termina tu fortaleza, entra la de Dios y entonces ya nadie te podrá vencer. Ánimo, mi hermano. Sigue en oración conmigo, haz oración por mí, yo hago oración por ti y verás que juntos vamos a poder vencer al enemigo y vamos a caminar juntos de la mano del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.